Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Callao Ciudad Puerto. Mi nombre es Juan Manuel David Herrera. El día de hoy estamos en un lugar especial y vamos a hablar sobre un evento especial también. Y estamos ahorita en la fortaleza de Real Felipe. Como saben, el 22 de enero conmemoramos el bicentenario de la capitulación de Real Felipe y la rendición del brigadier Rodil. Antes de iniciar esta entrevista, quiero agradecer al Ejército por brindarnos las instalaciones de la fortaleza de Real Felipe para la realización de este programa. Hoy vamos a estar con invitados destacados, historiadores, arquitectos, y vamos a hablar de diferentes temas respecto a este evento. El hecho histórico, el significado, sobre el patrimonio también referente a la rendición del castillo. Perfecto, entonces vamos a empezar a hablar un poco sobre el hecho histórico y su significado. Y para eso nos acompañan Fabricio Tealdo Sassani, historiador de profesión, escritor por combinación, ha escrito una novela ambientada en el Real Felipe, El Marqués en Exilio. Actualmente incursionado con buen pie como influencer. Bastante bien. También nos acompaña el mayor EP David Atarama Orejuela, historiador e investigador en temas de historia militar del siglo XX, quien ha escrito diversos artículos al respecto, es docente en cursos de historia militar y realidad nacional. Bienvenido. Nos acompaña también el capitán Cristian Rodríguez Aldana, historiador de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en temas de independencia y de la historia iberoamericana y temas del siglo XIX. Y bueno, no requiere mucha presentación, también nos acompaña el historiador Francisco Quiroz Chueca, especialista en historia económica y social del Perú y Latinoamérica entre la colonia y la república, con importantes investigaciones acerca de la historia del Callao. Bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Ahora, vamos a empezar de una vez ya las preguntas. Entonces, la primera pregunta te la quiero hacer a ti, Francisco. ¿Por qué es importante esta fecha? ¿Qué significó o qué significa? En realidad la rendición de la fortaleza es la culminación de todas las guerras por independencia, no solo del Perú, sino también de Sudamérica. Ya. Yo creo que con eso ya está bastante claro, ¿no?, de qué estamos hablando. Claro, hay muchos detalles que te van a dar la importancia mucho más global, ¿no? Ya. Ahora, pero este sitio del Callao sin duda significó un triunfo importante para nuestro país, pero ¿cómo repercute en la República naciente? Porque estábamos recién declarados como independientes. Bueno, repercute como todos los procesos que constituyen la independencia, ¿no? Ya. No es un solo proceso, sino son muchos procesos. Inclusive yo creo que la terquedad de Rodil no es una cosa solo anecdótica, personal de él, sino es más bien un proyecto de España de no abandonar el Perú, no abandonar Sudamérica y aferrarse hasta la última posibilidad de retornar aquí. Es un personaje bastante interesante de analizar y es algo que le voy a preguntar a Fabricio en un momento. Señor Rodríguez, una consulta. ¿Y usted qué piensa respecto a esto que comenta Francisco, ¿no? El hecho de que el significado que tiene en realidad la rendición del castillo. Bueno, es interesante, ¿no? En el sentido de que la Rada del Callao pues albergaba o alberga una importante cantidad de barcos que comerciaban con el primer puerto, tanto del virreinato como de la República, y al estar tomado por este brigadier español, pues de alguna forma impedía que esté libre comercio. Tanto es así que las tropas patriotas tuvieron que ir pues a desembarcar o tener un puesto marítimo en Lurín, en Chorrillos, buscar otras alternativas, porque el Callao estaba sitiado, por lo tanto era muy difícil poder comerciar y poder acceder de forma más rápida o traer productos a este puerto, ¿no? Y, señora Tarama, aprovecho ahora que lo menciona acá el historiador Cristian, para la época, ¿qué estrategia de la época, es lo que yo me pregunto, cómo es que el brigadier Rodríguez logra sostener una resistencia de casi 2 años frente a la sede de Salón? Bueno, lo que pasa es que el brigadier Ramón Rodil adquiere esta fama de ser un general realista muy firme, ¿no? Que hasta un poquito digamos, excesivo en sus medidas, que llevaron a implementar políticas muy severas dentro de la fortaleza para mantener justamente la sede. Ajá. Pero me pregunto, ¿cuál es la importancia táctica que tenía la fortaleza de Real Felipe?
para hacer el último bastión? Bueno, esta fortaleza, digamos, esta joya arquitectónica, de por sí estaba construida y se construyó para hacer digamos, un reducto inexpugnable, ¿no? Yeah. Y fue difícil para cualquier expedición, desde corsarios, piratas que acercaron a la Villa del Callao, como para otras fuerzas poderla tomar, ¿no? Entonces, estando de adentro podía dirigir y repeler cualquier ataque que se pudiera hacer, ¿no? Y eso que pasó con el ejército sitiador, que no pudo, ¿no?, penetrar esta fortaleza. Capitán, ¿algo que quiera adicionar respecto a eso? Bueno, yo considero que es importante es importante mencionar que la protección que se daba desde aquí, desde dentro hacia afuera, era muy importante, porque de alguna forma tú podías, si era una fuerza aliada, podías protegerla de algún tipo de, no sé, barco externo que quisiera atacar o quisiera, ¿no?, tomar el puerto o robar robar mercancía que traen estos barcos, ¿no? Y si era tu enemigo, obviamente lo ibas a expulsar, ¿no? Ibas a desarrollar algún tipo de estrategia para poder impedir que estos barcos se aproximaran a la rada, ¿no? Francisco, ¿algo que quieras adicionar tal vez? Sí, yo creo que habría también que hacer hincapié en lo inexpugnable de la fortaleza, ¿no? Hay una casi ecuación: quien controla el Real Felipe domina en toda la costa central del Perú, Claro, para la época y en particular sobre la ciudad capital, Lima. Claro. Y quien controla Lima y no controla el Real Felipe, no controla nada, prácticamente. Y eso lo demostró Rodil. Claro. Rodil se mantuvo 13 meses y simplemente no se le pudo sacar. Pero además, en algunas ocasiones que la fortaleza pasó de manos de patriotas realistas o viceversa, cambia todo, o sea, cambia todo el rumbo. Ahí esa vez que a inicio del año 1824, la fortaleza pasa a manos de España, ahí cambia todo el rumbo. Bolívar se quedó atónito, en realidad. Ahí él aceleró el paso político a convertirse en dictador del Perú, porque evidentemente quiso controlar los movimientos, no desde una perspectiva de general de un ejército, sino de perspectiva de alguien que está atento a todos los aspectos del país para poder ganar la... Quiero ir sobre el personaje tal vez que más, en realidad cuando hablamos de la capitulación del castillo de Real Felipe, lo primero que se menciona, o el personaje que más destaca, es Rodil. Y eso voy a preguntarle ahorita a Fabricio. Fabricio, tú escribiste El Marqués en el exilio, que nos muestras una faceta de un Rodil, alguien con una infidelidad inquebrantable, creo yo, y una resistencia, pero también al final con cierta desilusión, porque esperó que llegase la ayuda que nunca llegó. ¿Crees que es un personaje que se le ha satanizado a lo largo del tiempo? Sí, se le ha satanizado. Ahí pues, cuando uno hace historia, o historiografía, mejor dicho, del Perú, hay algunos personajes que se les ven como enemigos, ¿no? Porque no eran, digamos, acá eran españoles. Abascal, el virrey Abascal o Rodil, y porque están excluidos de parte de la historia peruana, ¿no? Y yo creo que verlos de otra manera, y más bien, a mí lo que me llamó la atención de Abascal y de Rodil fue precisamente esa convicción, ¿no? Y yo la contrastaba con los gobernantes peruanos, incluso con los personajes durante la independencia, que a veces se iban de un lado a otro, iban viendo la temperatura política y, ¿no? A ver, ¿para qué lado me vengo? Para Abascal y Rodil. Eso no era ni siquiera planteable, ¿no? Entonces, eso fue lo que me interesó literariamente de los personajes, ¿no? Esta convicción que se contrastaba con la de nuestros gobernantes, bueno, hasta hoy. Eso me pareció interesante desde el punto de vista literario. Y desde el punto de vista histórico, ya realizando lo inexpugnable, también es interesante lo del Real Felipe, porque con todas las guerras civiles que había, dijeron, no, esto mejor hay que convertirlo en aduana, porque
la gente quería, los golpistas querían agarrarse todavía el Real Felipe para utilizarlo de punto de maniobra para poder tomar el poder o para poder preservar un poco de sus fuerzas, ¿no? Entonces eso ya no solamente se ve durante la independencia o antes, sino también durante las primeras décadas de la República, primera década sobre Te todo. preguntaba sobre el personaje de Rodil porque es interesante cómo tú lo presentas, cómo lo podemos Su ver. vida no acaba acá, ¿no? No acaba acá porque No, continúa. eso es lo Cómo lo interesante. vemos desde otro punto de vista, de repente, entre comillas, no el ser cruel, por decirlo de alguna manera, sino del lado humano, por decirlo así, ¿no? Pero no hay que olvidar que también Yo fantaseo un poco mi novela por No, ese yo caso. sé que es una Sigue ficción siendo también. novela. Sí, sí. Es una No ficción, deja de ser novela. pero ¿sabes qué pasa? No hay que olvidar también que hubo el asedio que hubo acá, hubo una población diezmada, la población que estaba acá. Claro, claro. Hubo una tragedia humana, se podría decir, ¿no? La gente que murió, ya sea por enfermedades Mucha. y todo, y Rodil tuvo mucho que ver con eso también. Bueno, acá parece que pasaron cosas terribilísimas, ¿no? Lo que habrán comido, pues yo no me quiero ni imaginar, ¿no? Pero en la China se come así nomás. De verdad debe haber sido Se bravo. venden los No, mercados. ¿Llegó a haber peste durante el sitio? Sé que había escorbuto habido. Pero No, peste no. Pero no hubo peste, ¿no? Eso habla No. muy bien de Rodil y de Pero los peste, demás, ¿no? supongo que tenía que Peste tener es ciertas condiciones. un fenómeno, bueno, más difícil de traer hasta acá. Ajá. Normalmente está vinculado con el buque a vapor. Claro, claro, sí. Es más rápido. Pero no hubo pues esa propagación de enfermedades. Sí. Sí, eso sí. Sí, el escorbuto. El escorbuto, ya. Mata. Bueno, pero más, siempre se habla de Rodil. Se habla de Rodil dentro de esta capitulación, dentro del hecho histórico, pero muy poco se habla del otro lado, por decirlo del bando peruano. Se habla mucho de Bartolomé Salón, que creo que es el que más destaca. Pero hay otros personajes, tal vez. Salón, no Saluma, por si acaso, porque ahí le ponen Sí, Salón, le ponen Salón. Salón. Es Salón, con Ya, M. Con M. Es cierto. Es algo interesante que hay un soldado peruano que es Vidal, Ya. que está presente en tanto el primer sitio del Callao como en el Claro, segundo. porque esta sería la segunda, ¿no? La segunda El segundo capitulación. sitio del Callao. Ya. Y él juega un papel importante, desempeñarse como un peruano que, digamos, cuando viene San Martín para la primera expedición lo apoya, siempre está dando su apoyo. O sea, no solo el personal extranjero Ya. que está acá, sino también propios peruanos que están haciendo, tratando de emancipar y consolidar la independencia, ¿no? Francisco, ¿algún otro personaje peruano de Miren, en realidad hay muchísimos que fueron andando por los episodios de la guerra Ya. y llegaron aquí. Está Juan Basilio Cortegana, por ejemplo, Ya. que era NN en la guerra, Ya. porque él llegó solamente a teniente y, como ustedes saben, es un rango bajito, ¿no es cierto?, en el escalafón. Pero, sin embargo, él luego se hace famoso porque escribe una historia contando esto y tiene un episodio de esta parte, ¿no?, de lo que nos interesa en estos momentos. Pero también están los llamados jefes de guerrillas, Ya. que son jefes populares que durante la guerra ya se convierten, algunos de ellos, en oficiales altos del ejército del Perú. Ya. Está Guavique, está Nina Vilca, Ya. que son jefes populares natos y que llegan hasta aquí. Y van a continuar. Bueno, algunos de ellos fallecen en el camino, no llegan incluso no llegan a la guerra, a las batallas más centrales y conocidas. Pero sí es importante decir eso. Ya, es Porque no decir, se les menciona mucho. no se les tampoco. menciona, y efectivamente en cualquier libro de historia tú con las justas vas a escuchar hablar de Salón. Sí. Con las justas. Sí. Para la justa. Porque el Porque protagonista Rodil pareciera como que las aventuras de Rodil, ¿no? Exacto. Es algo que se debe De evitar, por ¿no? supuesto. Exacto. Vamos, yo quiero hacer una pregunta, tengo que quitarle el protagonismo. Por favor. ¿Y por qué la capitulación del Callao ha pasado así como que desapercibida y solamente
que llegamos al 28 de julio y Y este es un buen punto, porque era mi siguiente pregunta. A ver, Gracias, mira, gracias, ya me tengo adelantaste. lectura. Mira, aquí yo quería preguntar, ¿por qué no se promueve la fecha del 22 de enero como una, que tenga el estatus de la fecha nacional? Y sí me gustaría comentar lo de cada uno. Pero por favor no lo digas muy alto porque lo van a hacer feriado. No, porque es del Callao, del Callao. Ah, tienes razón. Porque Puedes podría mencionarlo. ser del Callao, pero también tendría que ser Puedes una fecha mencionarlo. nacional. Bueno, Pero, la comida por ahí, pero ¿no? sobre todo en el Callao, porque si te das cuenta, El 2 de mayo no es feriado, antes de estar el 2 de mayo en esta tampoco. entrevista he estado No, yo pero- analizando qué actividades acá- han aquí estado sí, realizando. acá todavía. Que han Aquí. estado realizando a raíz de este bicentenario, porque es el bicentenario. Así es. El bicentenario, digamos la segunda independencia, por decirlo de alguna manera. No. No la segunda independencia, sino es la consagración, la consagración de la independencia. independencia. Así es. Pero yo venía al punto de si hay alguna agenda pública o por parte de las mismas autoridades para promover, para difundir. El ejército está haciendo actividades, ha estado charlas. Sé que la municipalidad va a hacer un evento cerrado por parte del Ministerio de Cultura, no he visto nada. Y ese es el punto, lo que tú mencionabas, que era ¿por qué? ¿Por qué la capitulación del castillo de Real Felipe no se le da la importancia? Y la pregunta también es, ¿se le debería declarar como una fecha nacional? Me gustaría saber tu respuesta. Bueno, tendría que ser una fecha nacional. En realidad, se está haciendo una película sobre esto en estos Ya. momentos, pero todavía va a salir seguramente a finales de este año o después incluso, ¿no? Claro. Pero es cierto, no se ha tenido en cuenta, inclusive la Comisión Nacional del Bicentenario de la que lo dijo. Independencia del Perú la obvió olímpicamente. Claro. Y ahorita ¿Pero a qué se debe eso? se debe a que, yo creo que fue para que lo aprueben allá en los ministerios. ¿Ya? Es decir, la gente entendió, los burócratas entendían Pero incluso Ayacucho. los historiadores, incluso los historiadores. No, tienen que pero quien lo reflejar. aprueba no es historiador, quien lo No, aprueba. claro, pero incluso los historiadores. Sí. Cuando tú conversas, te dicen, eso es ¿no? adicional. Pero vamos a las autoridades locales sobre todo. También. Aquí en el Callao es lo Sí. más importante. Capitán, este año también celebramos los 160 años del combate del Callao. Ujú. Coincide con este bicentenario de la capitulación. Sí, pues, claro. Entonces, ¿cuál es la reflexión al respecto? Porque si ya se acerca a los 160, espero... Explícale a la gente, combate el Callao del 2 de mayo. El combate del Callao del 2 de Eso, mayo de si no, no lo ubican, ¿no? 1866. Si no lo ubican, si no lo Aclaración. ubican, Sí, muchas gracias. Combate del Sí, Callao del tiene 2 de razón. mayo. Que en realidad debería llamarse Combate del Callao. Como debe, Como debe es así. ser. Como es. Sobre El eso- combate es un lugar. Yo sé que el señor No, aquí, no, lo que Francisco, pasa- tiene una posición. No, lo que pasa es que está bien, es del Callao el 2 de mayo, Claro. pero es que en el siglo XIX hay fechas que se terminan siendo sustantivos. ¿Ya? ¿No? ¿ok? ¿Sí? Sustantivos, es decir, te puede pasar un 5 de febrero, por ejemplo. Ya. ¿Qué cosa significa eso? Todo el mundo sabe qué cosa pasó el 5 de febrero. Así como el 8 de octubre. Como el 8 de octubre o el 5 de abril. Pues normalmente antiguamente se hacía por el tema de los lugares donde se realizaban, ¿no? Claro, pero esas son las no muy trascendentes. Pero las fechas que cambian, o sea, fechas epónimas terminan así. Por eso el 2 de mayo seguirá siendo 2 de mayo. Agreguémosle Ya. del Callao. El Callao, el combate combate del del Callao Callao del el 2 de mayo. Claro. Sí, ¿Usted pero está de no acuerdo con aquí con el señor Francisco? le quiten el 2 de mayo. Disculpe, estaba pensando. ¿Usted está de acuerdo con combate del Callao del 2 de mayo de 1862 del 2 de mayo? 6-6. Eso, No, tiene el combate del Callao. como tiene que ser. Además, recordemos que el combate del Callao, por mucho tiempo se pensó que fue un combate naval, ¿no? En realidad no es así, en realidad fue fuerzas, digamos, baterías Ya. que defienden el puerto, ¿no? Y Buena la aclaración, presencia del Eso ejército. es interesante, que sea mar tierra. ¿no? Mar Eso es Tierra. bacán. Mar Tierra. Esa es una buena. No, pero dicen que también fue en Mar Mar. ¿no? También, pero También. claro. Pero Digamos fue básicamente que la lo que la- protagonismo y lo principal Ya. fueron baterías del ejército defendiendo. Sí, sin duda. Habría que para aclarar eso. No, y hay algo interesante también ya viéndolo desde el punto de vista geopolítico, es la unión de los países andinos, digamos, ¿no? Del Pacífico, ¿no? Ecuador, Bolivia, Y Chile. Chile claro. y Perú, ¿no? Sobre todo Perú y Chile, después viene la guerra del Pacífico. Y todo O lo sea, claro, pero es interesante cómo
se unen todos porque sí era una amenaza real. Exacto. O sea, era una amenaza real la invasión española. Había pasado lo de México también con los franceses, Sí, o sea. lo de República Dominicana. Claro, o sea, no era un juego. No estaban Claro. paseando aquí. Capitán Rodríguez, ¿usted cree que, no sé, qué faltaría para poder declararlo como una fecha nacional? Bueno, primero tendría que haber interés, ¿no? Ya, Entonces, este interés generalizado. ya. Entonces, este 22, por ejemplo, ya hay interés por parte de la municipalidad por hacer un evento. El ejército nunca dejó de promover este tipo de acontecimientos debido a que son 200 años y porque 100 años antes ya lo había hecho acá el presidente Leguía, ¿no? Entonces es importante resaltarlo. Entonces fue en realidad muy fastuoso las reuniones que se llevaron a cabo acá, que fue de la mano con una restauración de la fortaleza y habilitando una parte de ella para convertirlo en museo. Entonces es importante poder reconocerlo, ¿no? Entonces debe haber un apoyo institucional, un apoyo comunicativo para poder hacer de esta fecha la más importante para los chalacos, porque bueno, acá somos varios chalacos, ¿no? Entonces de alguna forma esto nos da identidad, ¿no? Y esa identidad es muy importante porque nos hace distintos del resto, ¿no? Ha tocado usted un tema interesante, la identidad. Y vuelvo al punto, ¿no? Y lo que tú decías también, ¿no? Bueno, si hubiera sido Miraflores el combate este 2 de mayo, pues sería fiesta nacional, ¿no? Eso sí lo aseguro. Pero bueno, Claro, eso es posible, ¿eh? Sí, es posible. Pero es el punto. Yo mencioné identidad, tú lo has mencionado. Y el chalaco tiene identidad diferente del limeño, para eso. Exacto. No hay identidad limeña. Pero bueno, es otro tema ya. ya, ese es otro tema también a conversar. Pero, ¿existe una identidad chalaca, señores? ¿Qué piensan ustedes? Lo que pasa es que la identidad no es única. No es única, me lo habías comentado. No es unilateral tampoco. Y eso es lo bonito de las identidades, además, pues, porque si todos fuésemos No, igualitos, políticas tampoco, imagínate ¿no? ser igual a... Él es de la punta, Ah, ya. No, Pero nos pues... sentimos chalacos los dos. No, Claro, y somos chalacos. Y eso es interesante. Eso, somos diferentes, pero somos chalacos. Claro. Y nos respetamos porque nos conocemos. Exacto. Claro. O sea, conocemos nuestras identidades y entonces nos respetamos. Muchas Eso es lo que hay veces, que hacer. sí, pues lo que pasa es que, como él dice, falta de interés. Siempre he dicho el tema de la historia. La historia y los colegios que se les muestra y todo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Voy a entrar al segundo bloque con la siguiente entrevista y luego nos juntamos nuevamente. Continuamos con el segundo bloque de su programa Callao Ciudad Puerto. Nos acompañan ahora Diego Celis Estrada, arquitecto investigador especializado en patrimonio arquitectónico y arquitectura militar virreinal, y es uno de los principales investigadores de la Fortaleza de Real Felipe. Un gustazo verte nuevamente, Diego. Igualmente. Nos acompaña también el arquitecto Brian Castillo Dávila, arquitecto experto en territorio que ha enfocado su labor profesional en urbanismo y patrimonio. Ha centrado su investigación en la ciudad del Callao, participando en los procesos de elaboración del PDM Callao 2040, liderando el capítulo de patrimonio de dicho plan. Entonces me parece muy interesante estar con estos dos señores con los cuales vamos a hablar un poquito sobre la fortaleza del Real Felipe, desde el tema arquitectónico y lo que significa. Y así que empecemos. Diego, mi pregunta va así: considerando que la fortaleza fue construida tras el maremoto de 1746, ¿qué lecciones de resiliencia arquitectónica nos deja este baluarte frente a los desafíos actuales de la ciudad-puerto? Interesante. Hay que entender de que Real Felipe, claro, se creó en el contexto virreinal, ¿Correcto? siglo XVIII. ¿Ya? Pero aún así, el Real Felipe, desde su construcción, planeamiento, ubicación, siempre tuvo la misma lógica. Que posiblemente el desastre podía volverse a repetir. Exacto. Y que se tenía que construir en un lugar, primero, que no terminase hundido, razón por la cual se escogió el lugar más alto, digamos, del Callao, de la península. ¿Ya? Y también que pudiese soportar el movimiento telúrico. Entonces, al momento, no solamente fue diseñar una fortaleza y ya, sino fue, muy bien, tengo que hacer una fortaleza, sí, que cumpla los principios militares, sí, pero también este fenómeno natural, maremoto, terremoto. Entonces, bajo todas esas ideas, y también el lugar, las condiciones del lugar, que también, digamos, eso también influye en la arquitectura. Ya. Se juntaron todos esos factores y nació Real Felipe. Muy bien. Cumpliendo esos parámetros del siglo XVIII. Ahora, pero si me preguntas, muy bien, eso es del siglo XVIII, pero ahora, ¿cuál sería su aspecto en el siglo XX?
tú me dirías, oye, pero un edificio del siglo XVIII puede soportar, digamos, el mismo fenómeno actualmente. Yo también tendría que responder que sí. ¿Por qué? Tenemos un claro ejemplo en los años 40, cuando fue el terremoto de los años 40. Claro. Destruyó muchas zonas, digamos, circundantes, Ya. pero el Real Felipe fue el punto de reunión y sobre todo dio cobijo a los damnificados. O sea, ahí podemos ver... Un uso social. Claro, y ese está en los periódicos de la época, se puede rastrear. Entonces ahí te das cuenta que Real Felipe, uno puede pensar, no, es un edificio antiguo, ya no cumple sus criterios. No, sigue cumpliendo. Caramba, los muros son bastante anchos acá, soportan. Claro, o sea, sigue cumpliendo. Entonces ahí te das cuenta que Real Felipe, a pesar del tiempo, sigue teniendo ese papel como lugar de resistencia, de repente ya no militar, pero sí contra esos fenómenos naturales como un terremoto fuerte, un maremoto fuerte, porque ya en los años 40 fue un punto de reunión donde dio cobijo justamente a los damnificados. Así que puede repetir su papel. Voy a salir un poquito del tema, y ahora me pregunto, me viene a la cabeza, pues hay edificaciones aquí en el Callao de hace casi 80, 90 años y han soportado muy bien, ahora las estructuras modernas se caen. Eso ya es un tema, los parámetros... Sí, yo sé que los parámetros son... Pero ya en cómo se ejecuten exacto, es otra cosa. Puede parecer perfecto, pero en obra ya la corrupción puede meter mano y eso ya es otro asunto. Pero, volviendo a la misma pregunta, ¿no? Tú me dices que te preguntaba, ¿no? Lecciones de resiliencia arquitectónica que nos deja evaluarte frente a los desafíos actuales. Te hablaba muy bien del uso social, que sirve como un lugar de cobijo. A nivel de estructura, a nivel de... Supongo que ya eso está desfasado, o aún es... La técnica de constructiva, sí. Claro, o sea, tú me dices, ¿para qué voy a hacer muro tan grueso si puedo hacer una placa mucho más delgada, o sea, de concreto? Pero lo que sí tuvo en un primer momento Real Felipe fue no solamente hacer muros de piedra, sino también incluyó lo que es la técnica vernacular del adobe. En su momento, en la fortaleza Real Felipe, los parapetos, sobre, digamos, donde se plantaban los cañones para disparar, eran de adobe. Lo que actualmente podemos ver, digamos, esos parapetos de ladrillo, originalmente eran de adobe. Y claro, uno puede pensar, no, pero el adobe no aguanta. Lo puede pensar de una manera, digamos, muy superficial, porque, por ejemplo, el adobe sí aguanta, es un material sísmico, pero claro, tiene sus pros y contras. Para uno dice, no, ¿cómo un edificio, cómo el adobe puede ser sísmico? Porque uno piensa de que el adobe se puede caer. Siempre existe ese prejuicio. ¿Sí? Pero el adobe es un material plástico. Por ejemplo, en toda película de guerra, cuando alguien quiere hacer una trinchera, pone sacos terreros, justamente que absorben el impacto de la bala. El adobe es más plástico y se mueve en el ritmo del temblor, a diferencia del concreto que puede ser más rígido. Y esa rigidez es lo que ocurre, que cuando no puede bailar al ritmo del temblor, se raja y se cae. Entonces se podría ver ahí mostrar que en su primer momento, cuando se diseñó el Real Felipe, hubo una preocupación sísmica, donde se vio que los españoles utilizaron esa técnica constructiva del adobe, que fue la fórmula 1000 veces comprobada desde épocas prehispánicas, que funcionó y siguió funcionando, y lo emplearon. El Real Felipe ahí demuestra de que no solamente, muy bien, la traza es europea, pero la lógica constructiva y las soluciones que en su momento hubo fueron nacionales. El uso del adobe, la lógica de la piedra, la lógica, digamos, también de de qué grosor tenían que tener los muros para poder aguantar el tema sísmico. Ahí se puede ver de que yo lo llamo un poco como el mestizaje entre una lógica de trazado o forma de hacer la guerra europea, pero con formas constructivas totalmente nacionales y tradicionales, como es el adobe, la técnica vernacular. Ahora, el centro histórico del Callao se dice que está languideciendo, sabemos cómo se encuentra. Pero hay una aclaración. ¿Cuál centro histórico? ¿El del puerto o el de Villavista? El del puerto, claro, el centro histórico del Callao. Gracias por la aclaración. Pero en el caso específico de la fortaleza de Real Felipe, ahora que ya se está hablando de estructuras y todo, y ahorita vengo contigo, Brian, ¿qué intervenciones arquitectónicas urgentes requiere la fortaleza y su entorno inmediato para dejar de ser un espacio de puertas cerradas e integrarse a la ciudad? Ya.
Para terminar un poco lo que estaba diciendo, porque de repente alguien que me escuchaba decir, pero no, ¿cómo que el adobe es un material sísmico si la casa de adobe del costado se ha caído? Con todo material de construcción te puede aguantar una eternidad, pero siempre y cuando haya mantenimiento. Todo edificio, sea de concreto, sea de adobe, tiene que tener continuo mantenimiento. Un edificio de concreto en 50 años tiene que sufrir ya ciertos mantenimientos porque la estructura de por sí solo ya comienza a fallar. Las casas de adobe te pueden mantener de por vida, perfecto, pero tiene que haber continuo mantenimiento. Y acá viene la pregunta, ¿cuándo ha sido la última vez que ha habido un mantenimiento de las casonas circundantes de Real Felipe? Nunca. Se están cayendo, sí, acá hay una que sigue. Sí, acá de Tomás Conroy. Nunca se le ha mantenido. A diferencia de la fortaleza que sí ha tenido mantenimiento. Exacto. Creo que en 3 ocasiones, ¿no? 4 ocasiones. Digamos, este mantenimiento. Entonces, acá viene la gran pregunta. Todo lo que es el centro histórico del Callao está sufriendo. Hablemos del centro histórico solamente acá del puerto, porque tú sabes de qué originalmente es, hice esa aclaración, porque cuando se refundó el Callao, Bellavista era su centro histórico. Por partes logísticas, todo que que volver acá. El puerto, muy bien. En los edificios del puerto y en las zonas circundantes hay un rico patrimonio, digamos, de finales del 19, principios del 20, tenemos varios casos, tenemos también estilos diferenciados, más académicos, estilos buque, de adobe, de concreto. Todos esos edificios tienen su valor como patrimonio. El problema es que no se les ha dado mantenimiento. Y esa falta de mantenimiento, porque no ha habido importancia, los está condenando a desaparecer. Se cae. Y una vez que se cae, ya lo ven, no lo ven como un edificio, sino ya lo ven como si fuese desmonte. ¿Qué pasa después? Simplemente lo borran. Lo arrasan. Y se pierde. Claro. Y ese es el problema. En cuanto a los espacios, públicos, que ese entorno inmediato, ¿qué intervenciones crees que se podría hacer? En los espacios. Esa es una pregunta que ya tiene respuesta. Lo digo porque cuando en los años 60, cuando el arquitecto Víctor Pimentel comenzó a planificar la intervención de Real Felipe, y cuando se consolidó en los años 70, cuando ya se consolidó toda la figura de Real Felipe, él claramente indica que todos los espacios circundantes a la fortaleza deberían ser espacios verdes. Así se comenzó a ganar espacios verdes, algunas veces sacrificando algunos edificios. Claro, pero era todo un gran colchón verde. Y si uno recorre el Real Felipe se da cuenta que no es un colchón verde y, digamos, continuo. Hay reportes, sobre todo por la puerta posterior, que todavía, si bien está ahí la concha acústica, que hay otro lado donde es una sola calle, que todavía falta, ahí es un poco, no te invita a su recorrido, por así decirlo. Buen punto, y eso me da pie para hablar con Brian ahora sí, Brian. Solamente para terminar, creo que lo que ha faltado acá es consolidar ese espacio de amortiguamiento y sobre todo que se respete, porque el espacio verde que estaba acá colindante... Olvídate, no me hagas acordar de ese edificio. Pero escúchame, yo sí le voy a decir. Tú has visto... Tú has visto el PDM Callao, eres mucho el tema urbanista, ¿no? Y háblame un poco del espacio público, del entorno de Real Felipe. Se ha construido, por ejemplo, edificaciones a los costados en el entorno del Real Felipe, incluso hay espacios, por decirlo, árboles, que de repente tal vez podría ser eso mejor, el tema paisajístico se podría mejorar, edificaciones que no tienen nada que ver con el entorno y rompen totalmente el paisaje cultural y afectan la zona de amortiguamiento que menciona Diego. ¿Qué opinión te mereces al respecto? Bueno, que no puedo estar más de acuerdo que es necesario justamente que no es un edificio, es justamente el edificio más importante de todo el Callao, es el Real Felipe, por algo está en su escudo. ¿Ya? Entonces, si es el edificio más importante de la ciudad, de la provincia, de la región, no puede ser un edificio que, entre tantas cosas, aparezca como si fuese un anexo cualquiera. Simplemente estás en una calle y volteas, mira, ahí está parte de la muralla, mira, por ahí está otra cosa. Entonces, sí falta esta lectura de entender, y justo lo hablamos hace un momento con Diego, no existe en Callao continuidad, no tanto de autoridades, porque las autoridades cambian, sino de instituciones. No hay instituciones que se mantengan a lo largo del tiempo y vayan a las autoridades de turno y le digan, mire, ¿sabes qué? Por aquí es el camino, hay que mejorar esto. Conocemos como una hoja de ruta, algo así. Claro, no tanto hoja de ruta porque puede cambiar, ¿no? Pero, por ejemplo, si es que, como pasó hace un momento, ¿no? Bueno, hace años,
Viene un alcalde y dice, ¿sabes qué? Voy a hacer mi municipalidad al costado del Real Felipe, con un edificio de un diseño que no tiene nada de respeto con el Real Felipe. ¿Quién salió a decir algo? Claro, personas que de alguna manera estarían interesadas en conservar el patrimonio, pero ¿qué instituciones? Colegios profesionales, ninguno. Instituciones especializadas, ninguna. Entonces, esa fortaleza institucional, no del Estado, sino de la institucionalidad de los profesionales en Callao, ha faltado. Algo interesante ahí es la normativa, y dentro de esta normativa, si se puede decir de alguna manera, está el PDM. Tú estuviste a cargo del capítulo de patrimonio, ¿ya? Ahora se acaba de aprobar hace poco el nuevo PDM, Sí. que está bastante cuestionado, por cierto, pero Sí. mi pregunta es porque propusiste dentro de este PDM, dentro de la zona monumental del Centro Histórico del Callao, propusiste un proyecto, el Parque Fortaleza. Entonces, a mí me parece un proyecto interesante porque se trabaja básicamente el entorno del Real Felipe. ¿Podrías hablarnos un poco de eso? Porque es muy interesante y me gustaría mencionarlo, que no hay una intervención directa sobre la fortaleza del Real Felipe, se mantiene tal cual. Solo es el trabajo... cuéntalo, porque de repente lo voy a terminar. No, dale. O sea, bueno, el PM tiene, vamos a decirlo, dos versiones, ¿no? La primera etapa, en donde estuve yo, hacia 2020, 2021, donde hicimos básicamente toda la base del diagnóstico y las propuestas, y luego su actualización 2025, que fue lo que finalmente se aprobó con otro equipo, ¿no? Claro. Pero este proyecto en sí, que lo gestamos desde el 2020, se ha mantenido. Se ha mantenido, correcto. Y también está aprobado. Justamente lo que este proyecto hace es reconocer dos cosas. Número uno, que cuando se habla de patrimonio a una escala metropolitana, el patrimonio tiene que elevarse a la escala metropolitana. Entonces no podemos hablar de que vamos a restaurar un edificio, restaurar otro, porque a escala de metrópoli, hablar de un solo edificio, por más importante que sea, no tiene cabida, por así decirlo. Entonces, y además sabemos que cuando se habla de restaurar el patrimonio, su línea de acción es mucho más específica, mucho más amplia. Claro. Entonces, en un plan metropolitano, tú hablar de voy a restaurar esto, no solamente está fuera de escala, sino también, digamos, planteas tiempos que no se van de acorde a proyectos metropolitanos. Entonces, en línea de eso, que evidentemente el patrimonio está metido dentro de la ciudad, no es un patrimonio que está a las afueras, tienes que tratar el patrimonio. Y la lectura y la propuesta que se hizo fue, bueno, hay que poner el valor del patrimonio sin tocar el patrimonio. Entonces, ¿cómo haces eso? Poniendo el valor en el entorno del patrimonio. Entonces, lo que haces es pones en valor el entorno del patrimonio, cosa que básicamente pones el patrimonio como una vitrina, para que ahora sí lo intervengan, y además para que justamente se pone en valor porque le estás, vamos a decir, le estás poniendo la mesa bastante ordenada, bien decorada, y simplemente pones el patrimonio como si fuese la torta, ¿no? Ya que la torta esté bien, que se necesita ajustar, es otra cosa. Y este proyecto en particular lo que hace es todas las plazas que están alrededor del Real Felipe, todos los parques que están al costado del Real Felipe, y todas las calles y avenidas que están en el entorno del Real Felipe, que más o menos estamos hablando de unas entre 17 y 35 hectáreas de toda esta área. Todo este espacio se forme o se comporte como una especie de gran parque. Es decir, no sacamos viviendas, porque hay viviendas que son patrimonio, no sacas algunas instituciones, porque son instituciones que sacarlas de ahí va a estar complicado, por más que queramos mudar la municipalidad. Pero lo que tú haces es que el espacio urbano te da la sensación de que estoy en un parque. Para ponerlo en sencillo, es como si en vez de venir ahorita al Real Felipe y encontrar lo que encontramos alrededor, imaginemos que llegamos, sigue estando la Plaza Independencia, sigue estando la Plaza Grau, sigue estando el Malecón, el Cañón del Pueblo, pero ahora tú sientes como si estuvieras en el Olivar. El Olivar, en San Isidro, que tú pasas, está en las calles, está en las casas, pero es un parque. Entonces la lectura todo está integrado. Exactamente, la lectura sería eso. Llegas al gran parque donde está sucediendo todo, pero sientes que es un parque y la joya del parque es el Real Felipe. ¿Qué te parece? ¿Lo has tenido oportunidad de poderlo leer o de repente lo has escuchado? ¿O con lo que propone aquí Brian, sin tocar el patrimonio, Claro. presentar solamente la sola presentación? Me parece un proyecto adecuado. Él está hablando de la intervención de los espacios circundantes. Exacto. Entonces, y la intervención y la unión de todos ellos. Me parece bien, porque así de esa manera no solamente estás generando una zona de espacio público, sino también una zona de amortiguamiento, que es lo que el Real Felipe necesita. ¿Y por qué lo necesita? Porque el
patrimonio tiene que verse. Además, Claro. que también su entorno va a tener otra dinámica o una dinámica que puede, digamos, poner en conflicto un poco para salir el patrimonio, no se sabe. Pero entonces puede haber, digamos, un espacio de respeto que sirva de amortiguamiento, pero también de observación y de contemplación a la fortaleza. O sea, si no se ve la fortaleza, pues cómo va a haber un interés de parte tuya de esto. Me parece lógico. Ahora, ojo, que está aprobado por el PDM, que sería interesante, no sé si ustedes lo han contemplado dentro. Es importante mencionar que Diego también pertenece al colectivo Amigos Amantes del Callao, que está está en el proyecto de declarar la Fortaleza de Real Felipe como Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO. En este momento ya han logrado que la fortaleza forma parte de la lista indicativa. Todavía hay un largo camino por recorrer. Pero quiero volver un poco también, ahora que lo menciono eso, ¿cómo evalúa la UNESCO el equilibrio entre el uso militar y actual de la fortaleza y su potencial como espacio cultural y turístico de clase mundial? Hay dos cosas que se tienen que decir, aprovechando también lo que ha dicho Brian. Porque también este proyecto funciona muy bien también para eso. A eso iba. Una de las observaciones que nos han hecho, que justamente la UNESCO nos ha hecho, es muy bien, la fortaleza, el patrimonio de la humanidad y todo eso. Pero ¿cómo funciona la fortaleza con su entorno urbano? Entonces siempre hablan de la zona de amortiguamiento. Y el proyecto de Brian, que tú no lo habrás hecho pensando que la fortaleza va a ser declarado Patrimonio de la Humanidad, simplemente hecho de por Por el lado de la lectura del PDM, de la ciudad. Pero sin querer queriendo, las dos cosas coinciden. Y ahí te das cuenta que si dos miradas o dos objetivos diferentes vinculados a lo mismo, hay una coincidencia, que decir que es una visión correcta. No es de que, digamos, existe esa pelea o esa visión equivocada. Ambos, digamos, se están vinculando o se estarían vinculando a lo que es la zona de amortiguamiento. Perfecto, eso está bien. Ahora, algo que también nos critica o nos observa, por así decirlo, o nos resalta, que también tenemos que enfocarnos, es de que la UNESCO dice, ya, muy bien, la fortaleza tiene sus propios conflictos, pero también su entorno tiene sus conflictos. Cuando se declara Patrimonio de la Humanidad, no solamente se declara el objeto, sino también el entorno urbano. Y el entorno urbano no solamente la zona de amortiguamiento, sino las casas que también hay a su alrededor, la recuperación de la zona histórica, todo eso que también va a tener una repercusión en el patrimonio. Creo que el tema del Parque Fortaleza es un buen inicio, ¿no? Para empezar. Es una buena visión. Sí. Es una buena visión. Como digo yo, es el entorno inmediato. Quiero aprovechar que lo veo a Francisco por acá. Francisco, ¿puedes acercarte un momento? Quería aprovechar ahora que lo estaba presentando a Diego como... Bueno, también Diego y Francisco Quiroz, el historiador Francisco Quiroz, forman parte del Comité Amigos Amantes del Callao. Y como ya había mencionado, la Fortaleza Real Felipe está en la lista indicativa de Patrimonio Cultural. A los dos caballeros quería preguntarles, o quien desee contestar, ¿qué requisitos de gestión y conservación le falta cumplir para obtener la declaratoria definitiva? Eso es más complicado de decir con precisión, pero yo creo que cumplimos con todo. Cumplimos con todos los requisitos. Lo único que hay que hacer es demostrarlo. Ya. O sea que la fortaleza tiene todo. Pues es una muestra histórica de un momento excepcional, de varios momentos excepcionales en la historia, y otras cosas más también, ¿no? En la parte de arquitectura. O sea, valores tiene. Tiene valores. Ahora, sin querer entrar en debate, ¿qué es lo que hace falta no sé, para acelerar, porque creo que tiene todo un proceso, ¿no? Pero falta mayor apoyo. Sí, es cierto, porque lo que se exige es un basamento, un fundamento que no es fácil, que no es decir, nosotros nos sentamos aquí y decimos, oye, esta fortaleza qué buena es, ¿no? Claro. No, hay que demostrar todo eso. Ya. Hay que demostrar inclusive la parte física, ¿no? Sí. La parte física que es difícil, ¿no? Pero en cuanto a la historia, lo que se necesita es solamente establecerlo a partir de investigaciones que faltan aquí. Pero no quiere decir que la investigación nos va a dar una cosa distinta a la que ya conocemos. Creo que está bastante sustentado ya este tema, ¿no? Con respecto al... Creo que el tema de la articulación de autoridades y todo eso es un tema para tratarlo más adelante, pero lo dejo aquí planteado, ¿no? Es el tema de
Y diferencia institucional, lo digo tranquilamente. Compromiso y trabajo. Compromiso y trabajo. Se puede. Falta de visión incluso. Se puede, pero hay que embarrarnos y falta embarrarnos. Ya. Y algo que siempre le digo justamente a Francisco es que a la hora para sustentarlo ante la UNESCO, Ya. prácticamente tenemos que sustentar o poner nombre y apellido a cada piedra. Decir, o sea, por así decirlo, decir esta piedra es original, esta ha sido restauración, esto ha sido aumentado, esto ha sido Es un trabajo. Exacto, que se puede, se puede. Sí, En claro. general lo tenemos, pero la UNESCO nos pide demostración. Y para demostrar es prácticamente Estoy aquí. sencillos, ¿Ya? hablar, o sea, o poner nombre y apellido a cada piedra. Con un estudio químico casi de Prácticamente. cada... Así son los informes. Claro. Claro. Pero ahí, si me permite, Juan Manuel, Claro, ahí, adelante. no sé si se sabe en qué puesto de la lista está el Real Felipe, porque sí siento que, claro, si fuese otra, de repente, otros intereses, lo ponen primero. Claro, creo porque tú comentabas la vez pasada ya que estamos tenemos, primero. ¿cuántos tenemos? Creo que 13, ¿no? 13 o 16. Hay algo así. Pero el que tiene todas las posibilidades es el Real Felipe. Claro, ese que debería estar como... No existe una suerte de ranking y Ok, vamos en Perú, viendo. ¿no? Hay una lista que primero tienen que ser las que están arriba, digamos. No. El tema es que lo que estamos haciendo, amigos y amantes del Callao, es realizar esta investigación que ha de servir al Ministerio de Cultura, a la oficina correspondiente del Ministerio de Cultura, para presentar. ¿Ya? Ahora, que hayan otros y pueden haber, definitivamente, hay otros, pero que sus casos no avanzan porque Le falta. lo que falta es que gente como nosotros, por ejemplo, en cada uno de los casos, que se asume el trabajo. Ya nosotros hemos asumido el trabajo. Realmente hasta ahora lo hemos hecho y creo que muy bien, y de manera ad honorem. Perfecto. Pero el informe que viene, como bien se dice, es mucho más detallado y requiere un trabajo bastante más minucioso. Perfecto. Vamos a entrar al tercer bloque con todos los invitados para las conclusiones finales. Entramos al tercer bloque del programa para las conclusiones finales. Aquí a mis invitados, destacados invitados, agradecerles por estar aquí en el programa, pero antes de terminar deseo hacerles una pregunta y que cada uno me dé su opinión. Y vamos a empezar con Francisco. Francisco, a 200 años de la salida del último contingente español, ¿cuál es la mayor deuda histórica que el Estado peruano tiene con el Callao y su patrimonio? Bueno, en principio lo que yo diría es deuda no solo del Estado, sino de la nación. Ya. Es decir, del país hacia el Callao y del Callao hacia el país. Ok. Ya yo no creo que alguien merezca solamente atención, Ya. si es que, sobre todo si es que no la da. El Callao aporta muchísimo al país en lo económico y en otros aspectos más también, ¿no? Hasta en lo deportivo, ¿no? Pero si la pregunta es ¿qué cosa le debe el Perú al Callao históricamente hablando? Yo creo que es reconocimientos, en general, reconocimientos. Bien se dijo en otro momento que tal vez eventos que han sucedido en el Callao, de haber sucedido en otro lugar, sí tendrían mayor repercusión. ¿Ya? Y esto es bastante interesante, porque pasa en todo el país y en toda la historia. El anteaño pasado, mejor dicho, los de Junín se quejaban que en realidad a ellos no les hacían caso, Ya. porque vino una batalla más importante, ¿no? Pero hasta ese momento era la batalla. Claro. No, vino una más importante y la relegó. ¿Qué cosa es lo que puede haber habido en el Callao, me pregunto, que relegue tantas cosas que el Callao ha dado al país y no lo encuentro? Yo creo que reconocimiento... El reconocimiento, porque tenemos muchos eventos, muchos acontecimientos muchos eventos históricos. y muchos aportes. Eso aportes. Aportes Perfecto. de distinta naturaleza. Si preguntas sobre el patrimonio también se podría hablar mucho, pero yo creo que aquí hay más especialistas en el patrimonio que Perfecto. podrían señalar cosas más. Brian.
tu comentario. Que es que difícil después de Francisco decir otra palabra, porque también estaba pensando en reconocimiento, porque justamente, de repente, reconocimiento y llevándolo a algo para complementar, es que no existe reconocimiento ni siquiera de Callao como un igual ante la nación, ¿no? Callao está visto como una suerte de apéndice de Lima históricamente. Incluso en el libro de Francisco hay una parte donde él cita un escrito que el Cabildo le manda al rey de España explicándole por qué Callao no debería ser parte de Lima y explicando de que si Callao se convierte en villa y se independiza de Lima, Lima va a perder rédito económico porque Callao va a comenzar a crecer. Entonces esta, vamos a decirlo, suerte de no reconocer que Callao es un territorio que puede avanzar, que puede desarrollarse y que merece hacerlo por el propio enfoque de sus ciudadanos a través de los años, creo que es justamente esta limitante que hace que, para responder un poco a tu pregunta, sí siento que esa es la gran deuda que tiene, si se quiere, el Perú hacia el Callao, es reconocer de que es un territorio, al igual que los otros 24 departamentos, y que tiene todo el derecho de desarrollarse. Y complementando también lo que bien decía Francisco, que es lo que de alguna manera Callao podría también ser recíproco, es que pues tiene que ser consciente de que tiene todo para ser un territorio magnífico. Nosotros no somos un territorio que padece económicamente, pero aún así no estamos ni siquiera a la altura de ciudades parecidas a Callao. Y eso que tenemos el primer puerto, el primer aeropuerto, el primer reto por acá, y una serie de cosas. Y un montón de cosas hemos sido primero, sí. y no podemos despegar en nada. Exacto, eso es buen punto. Y en el libro de Paco se le considera arrabal incluso, ¿no? Claro, arrabal, claro, arrabal. Arrabal se le llega a considerar Callao. Claro. Mayor Atarama, dígame usted. Bueno, yo creo en el mismo sentido que Francisco y Brian. Yo creo que el doctor Quiroz ha sintetizado nuestro sentido, ¿no? Es este tema de reconocimiento, porque a pesar de que el Callao está acá a un paso de Lima, en muchos de los hechos históricos o trascendentales no se han tenido la acogida o la repercusión que debería tenerse. Claro. Entonces, yo creo que la comunidad limeña debería acoger mucho de este sentido del pueblo chalaco, no digo hacerlo suyo, pero sí, digamos, integrarlo en sus formas digamos, de vida, de reconocimiento, ¿no? Y a la vez un tema importante allá a nivel arquitectónico es justamente, y en relación a la pregunta, ¿no? Después de 200 años desde que el último contingente ortodoxo español sale de acá, es que esta fortaleza, este patrimonio arquitectónico pueda tal vez de parte de la nación tener ese impulso, esa fuerza para convertirse en un patrimonio nacional de la humanidad, ¿no? Interesante, se me viene ahora lo que usted menciona, ¿no? Falta trabajar la marca Callao, falta trabajar la imagen del Callao, que también eso es importante. Capitán, cuénteme. Bueno, yo considero que esto no es hacer política, ¿no? Pero considero que la nación le debe al Callao un gobierno local y regional decente. ¿No? Alguien que se ponga a trabajar de verdad y que sepa cuáles son las necesidades del Callao. Porque alguien que realmente se ponga a ver, a caminar y saber cuáles son las necesidades del Callao y que se ponga a trabajar en lo que realmente es, probablemente pues todo comienza a mejorar, o sea, el patrimonio comienza a mejorar, las rutas turísticas comienzan a mejorar, todo comienza a ser integrado y así pues, por ejemplo, a mí me causa mucha envidia el tema de ProLima, ¿no? O sea, si es cierto que existe algo que se llama Progresemos Callao, no es igual a ProLima. Entonces, qué interesante sería tener el mismo pool de arquitectos que tienen, de restauradores que tienen, de conservadores que tienen. Entonces, ellos tienen un pool de gente. Y hace poco han incluso publicado libros sobre sus monumentos que tienen en la capital. Entonces, qué bueno sería tener algo equivalente parecido aquí. Sí, sobre todo generar información, difusión, promover el patrimonio, que eso es lo que falta mucho acá. Bueno, Fabricio Tealdo Sassali, destacado historiador punteño. Cuénteme usted, ¿cuál es su punto de vista? Bueno, lo que se le debe tan al Callao es, primero ver que en la historia como surge como el puerto de Lima y esta relación a veces desunifican. Pero que ahora seamos parte del mismo casco urbano no significa que seamos la misma ciudad, exactamente. Que eso es lo que le cuesta entender a muchas personas ahora, hasta ahora. Lo que vean los mapas, que vean los planos antiguos, ¿no? O que viajen. Aparte, está clarísimo, eran 2 leguas de distancia, el mío está Carmen de la Legua, o sea, está todo bien explicado ahí. Eso es número 1, ¿no? O sea, darte cuenta que por más que seamos pertenezcamos al mismo casco urbano, no somos la misma ciudad, no hay la misma identidad. Acá sí hay una identidad chalaca bien marcada.
Pero también el Callao se debe modernizarse, ¿no? O sea, justamente si el Callao se ha mantenido un poco en el pasado, ¿no? El Callao parece que está de vuelta en los 80, ¿no? ¿Por qué no utilizamos este patrimonio? Modernizamos el Callao utilizando el patrimonio, no haciendo edificios nuevos, sino potenciando ese patrimonio. Exacto. El Callao también se debe a sí mismo darse cuenta que tiene este patrimonio que se puede utilizar, no solamente el del Real Felipe, que debería ser el eje, digamos, de un gran desarrollo turístico-cultural que unifique desde la punta hasta el centro histórico del Callao, con el Real Felipe como centro. Entonces el Callao también se debe a sí mismo ese trabajo que va de la mano. Exacto, que se vincula con lo que acaba de decir acá el capitán. Pues, pero no solamente los gobernantes. También. Inversión privada. Y también el ciudadano, hay que trabajar mucho con el ciudadano chalaco. Sí, Exacto, con la sociedad civil organizada. Claro que sí. Diego, te tocó la parte más difícil. Después de todo lo que han dicho, yo me voy a enfocar a mi papel como arquitecto. ¿Ya? Y yo diría, claro, el Callao tiene su propia historia, su propia identidad, parece son la misma, o sea, han conformado la misma mancha urbana con Lima, pero son dos cosas diferentes, Claro. con su propia identidad, su propia historia. Pienso de que lo que le debe es un gran patrimonio. El Real Felipe tendría que ser patrimonio de la humanidad y a partir de ahí, como si fuese un efecto dominó, Exacto. porque ya la tiene, la identidad propia, la historia propia la tiene, sino de a partir de ahí va a irradiar y va a generar va a generar su propia identidad reconocida, constituida, protegida, y no para entrar en rivalidad con Lima, sino para complementar la historia, porque ambas historias al final se terminan complementando. Pero hay rivalidad con Lima. Y siempre la hubo. Y siempre la habrá. Pero no se puede contar la historia del 28 de julio Sin en el Lima, Callao. sin contar la historia de la rendición de Rodil aquí. Pues. No, porque rivalidad es la onda, ¿no? Claro. Estamos vinculados de una u otra manera. Eso es cierto. Señores, les quiero agradecer mucho. Bueno, de repente alguien quiere adicionar algo antes de cerrar el programa. Justo lo que mencionabas de que estamos vinculados, creo que desde el lado del Callao siempre es, oye, somos iguales. ¿Qué es lo que queremos? Como, trátanos como igual, es lo único que estamos pidiendo. No somos, como alguna vez me comentabas, no somos el apéndice de Lima, somos iguales. Es básicamente lo que de alguna manera siempre tratamos de expresar, creo yo, todos hacia la relación Callao con Lima, ¿no? Ahí no está peligroso acá tampoco, como dicen, por cierto. Bueno, eso es cierto, lo respaldo. Ahorita nos vamos a ir a caminar por acá. Francisco, para cerrar ya este 22 de enero, celebramos, como vuelvo a repetir, el bicentenario de la capitulación del Castillo Real Felipe y la rendición de Rodil. ¿Cuál es tu reflexión final para cerrar el programa? Bueno, a mí me parece muy bien que se haga esta celebración, conmemoración. Un poco extraño que no haya habido más instituciones involucradas. Yo quiero agradecer al Ejército del Perú, que es, creo, la principal institución que ha tenido desde tiempo atrás esto y que está respondiendo muy bien. Me parece que otras instituciones también han debido sumarse o hacer por su lado, porque no interesan 4, 5 o 10 celebraciones académicas, cívicas, no importa. El problema es cuando no hay. El problema es cuando no se difunde esto, porque lo más importante no es hacer el saludo a la patria en una fecha determinada. Lo más importante es transmitir qué significa eso. Y sobre todo que hay una participación ciudadana, que es lo más importante. Claro, y eso ayuda a generar. Que la ciudadanía asuma por su lado que eso es suyo. Y eso es lo más importante. No hay nada mejor. Apropiación y empoderamiento. Una última. Y la historia del Callao es interesantísima. Acá no hay que, lo que mencionaba, no hay que inventar nada, ¿no? No hay que meter piratas al Real Felipe, Ha habido de todo acá, señores. Con estas interesantes reflexiones damos fin al programa. Agradecerles nuevamente a todos por su participación y nos vemos en el siguiente Y te programa. agradecemos a ti por su Gracias. No, gracias a todos ustedes. Es un lujo tenerlos a todos ellos juntos.